Bien, yo voy a intentar en un cuarto de hora más o menos enmarcar un poco lo que es el tratado y bueno, para que os enteréis de cómo nos va a afectar en términos generales y lo grave que es el asunto. Este tratado viene un poco ya de antiguo, no es una cosa que ha aparecido así de ayer para hoy, sino que ya viene un poco desde la creación de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, en el año 1995, en donde, bueno, este tratado, esta organización, mejor dicho, pues ya empieza a trabajar tratados de comercio e inversiones, no solamente tratados comerciales como su predecesor, el GATT, sino que ya empieza a poner en marcha tratados de este tipo, en donde ya no solamente van de reducción de aranceles, sino que también meten el tema de las inversiones. En 1995 se crea una organización transatlántica que se llama, mejor dicho, el Diálogo Empresarial Transatlántico. Es un club donde están metidos los directores generales de las empresas transnacionales más importantes de Europa y Estados Unidos, y ya empezaron ahí a ver la manera de presionar para conseguir un acuerdo amplio de libre comercio que tuviera como finalidad pues, la desregulación de los mercados en general. A partir del año 2007 se crea el Consejo Económico Transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea y ya empiezan un poco a ver la manera de poner en marcha este tratado, ¿no? En 2011, en noviembre del 2011, tanto por parte del Gobierno estadounidense como de la Comisión Europea, se crea un grupo de trabajo de alto nivel con la finalidad de identificar y evaluar opciones para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. A partir de ese momento, la Unión Europea, la Comisión Europea, empieza a tener una serie de reuniones, más de 100 reuniones, con sectores y empresas específicas para empezar a ver la posibilidad, a ver la manera de sentar la posición de la Comisión Europea en las negociaciones. En estas más de 100 reuniones no se llamó prácticamente a ninguna organización de la sociedad civil, sindicatos, ONGs, asociaciones de consumidores, nada. Fundamentalmente fue todo, sí, algunas reuniones, pero poquitas, pero la inmensa mayoría fueron con las patronales, con las empresas, las corporaciones multinacionales. Esta posición, estas reuniones que sirvieron a la Comisión Europea para fijar su posición en las negociaciones, después lo que pasó es que se llevaron al Consejo Europeo como algo ya escrito, y el Consejo Europeo oficialmente fue el que dio el permiso a la Comisión Europea para poder negociar. Le dio lo que se llama el mandato de negociación, que es una serie de reivindicaciones, un poco como si fuera la plataforma reivindicativa, digamos, de la Unión Europea para negociar en nombre de la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, los 28 países de la Unión, negociar este tratado con los Estados Unidos. Bueno, en febrero del año pasado, de 2013, Obama ya dijo que iban a empezar las negociaciones en el discurso suyo del Estado de la Unión y efectivamente las negociaciones comenzaron de forma oficial. La primera ronda tuvo lugar en julio del año 2013. Bueno, ¿qué es este tratado? El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que se ha mantenido con las siglas en inglés porque como es internacional y hay una gran movilización a escala europea, pues entonces no se ha querido cambiar las siglas a los idiomas nacionales para no marear la perdiz. Entonces se llama así TTIP con el nombre Transatlantic Trade and Investment Partnership, son las siglas en inglés, y es un tratado de libre comercio, por un lado, efectivamente, dirigido a rebajar aranceles, pero por otra parte, y fundamentalmente, que es lo más importante de este tratado, no ya los aranceles porque son bastante bajos, quitando algún sector que todavía son altos como la agricultura, que ya comentaré en todo caso, porque si eso se rebajara más tendría una incidencia muy grave en la agricultura europea, pero fundamentalmente está dirigido a desregular y a eliminar todas aquellas normativas relacionadas con derechos sociales y medioambientales. Cosas como, por ejemplo, los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria,
las regulaciones sobre el uso de sustancias químicas peligrosas, las leyes de protección de datos en Internet, incluso las regulaciones del sistema financiero, que son las que en Estados Unidos, más que en Europa, se aprobaron a raíz de la crisis del año 2008, que fue provocada precisamente por la especulación y el estallido de la burbuja financiera. Bueno, pues eso es lo más importante realmente de este tratado, ¿no? Ahora pasaré un poco muy por encima sobre cada uno de los sectores a los que va a afectar. Y también, y una cosa muy importante, este tratado va a, lo que intenta es crear nuevos mercados a partir de meterse en los servicios públicos. Es decir, los servicios públicos, fundamentalmente en Europa, es un sector que la empresa privada no tiene cabida, puesto que la mayor parte de los servicios públicos, como sanidad, pensiones, educación, cuidados, una serie de cosas, pues entonces están regulados y están directamente gestionados por los estados, por los gobiernos, por la administración, y ahí las empresas multinacionales ven un gran campo de hacer negocio y, por lo tanto, lo que van es a ver la manera de, a través de eliminar regulaciones, la manera de meterse en eso que para ellos significa muchísimo dinero en juego, ¿no? Esto también lo veremos un poco más adelante y ahora lo veremos también cuando Doris hable del tema laboral y Daniel hable de los servicios públicos y de sanidad. Entonces, lo que este tratado no puede entenderse como un tratado clásico de los que había antes, en donde simplemente se decía, bueno, pues vamos a rebajar aranceles o vamos a quitar cupos de importación para intentar pues, mejorar el comercio, sino que es un ataque, un golpe de Estado a la ciudadanía europea y estadounidense, pues para desregular completamente los mercados y, bueno, pues eliminar lo que hemos ido consiguiendo a través de muchos años, a través de muchas presiones, a través de muchas luchas, para que, digamos, conseguir una calidad de vida pues cada vez mejor, ¿no? Este tratado, como se comentaba antes, se está llevando en secreto desde el principio absolutamente. El jefe del equipo negociador europeo, que es un español, se llama Ignacio García Bercero, poco antes de comenzar las negociaciones le prometía a su homólogo de la parte estadounidense, Dan Mullaney, que no se iban a hacer públicos los documentos, ningún documento relacionados con las negociaciones del TTIP durante los próximos 30 años. Lo digo para que veáis por dónde quieren llevar las cosas, ¿no? A base de presiones, el documento del mandato de negociación que tenía la Comisión Europea ha sido secreto hasta hace cosa de 15 días, cuando gracias a la presión de las movilizaciones, gracias a la presión del movimiento que se ha creado en Europa en contra del TTIP, han tenido que hacerlo público oficialmente. El Consejo hace un par de semanas, pues al final lo puso en su web y ahora ya el mandato, donde están ahí todas las cosas, es público, pero hasta hace poquito era totalmente secreto. En la Comisión Europea, además, lo que más intenta resguardar del conocimiento público la Comisión son precisamente las posiciones negociadoras de ambas partes, es decir, lo que piden la parte estadounidense a Europa, o sea, lo que los americanos piden, que se desregule, se eliminen de normativas en Europa, y por otra parte, lo que Europa pide a la parte americana, como, por ejemplo, la desregulación del sistema financiero u otras cosas, ¿no? El tema de los contratos públicos, para meterse ahí también, meter la cabeza. Entonces, bueno, pues más o menos pasa lo mismo en la parte de Estados Unidos. A los miembros de los parlamentos nacionales no se les da ningún tipo de información. En el Parlamento Europeo, los europarlamentarios tampoco tienen información. Solamente les permiten entrar a los jefes de los grupos de trabajo en una cosa que se llama sala de lectura, en donde cuando entran ahí solamente pueden estar un cierto tiempo
tiempo limitado y además no pueden entrar absolutamente ningún dispositivo que les sirva para grabar, hacer fotografías o solamente un bolígrafo, unas cuantas hojas de papel y por poquito tiempo no vaya a ser que les dé tiempo a apuntar demasiado. En fin, es algo absolutamente antidemocrático y además es ilegal porque las leyes europeas dicen que todos los documentos oficiales tienen que hacerse públicos. Pero bueno, están haciéndolo de esa manera, ¿no? ¿Contra qué va este tratado o a qué va a afectar? Pues va a afectar oficialmente lo que dicen es, según unas evaluaciones que ha encargado la Comisión Europea, pues que va a significar beneficios para la economía, beneficios para el empleo, que va a crear empleo, se va a crecer y, en fin, todo eso lo intentan vender con esos caramelos para que la gente al final pues lo vea como algo bueno. Eso es todo, no es cierto. Es decir, cuando evaluaciones independientes han llegado a la conclusión de que el tal crecimiento que se aduce no es tal, puesto que esos estudios están hechos sobre unas bases que no son correctas y, bueno, no va realmente a tener, salvo para las propias corporaciones multinacionales, no va a tener efectos positivos para la inmensa mayoría de la población. Va a afectar muchísimo al empleo. Doris ya lo comentará ahora, porque realmente va a incrementar el desempleo y además, de hecho, incluso la Comisión ya está diciendo que los países miembros podrán hacer uso de recursos adicionales. Ha aconsejado a la Comisión que hagan uso de fondos de ayuda estructurales porque saben que en un primer momento pues eso va a significar pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Va a afectar también a la seguridad alimentaria. Bueno, las regulaciones europeas y americanas no tienen absolutamente nada que ver. En Europa funciona lo que se llama el principio de precaución, por el cual cualquier producto que se pone en el mercado, se quiere poner en el mercado, tiene que demostrar fehacientemente que no es peligroso para la salud. En Estados Unidos pasa al contrario, es el Estado, son los gobiernos, los funcionarios públicos quienes tienen que demostrar que algo es peligroso para que un producto no se pueda comercializar. Eso va a afectar a muchas cosas, como por ejemplo los transgénicos. El 75% de los productos elaborados en los supermercados americanos llevan transgénicos, en Europa no, en Europa solamente hay muy pocos transgénicos autorizados y además en Europa es obligatorio que aparezca en el etiquetado. Por ejemplo, si os tomáis la molestia de leer las etiquetas cuando compráis cosas, veréis que en algunos, bastantes productos, eso sí es cierto, aparece una cosa que dice este producto contiene almidón modificado o almidón de maíz modificado o almidón de patata modificada. Es una de las pocas, aunque no dice claramente que sea transgénico, pero en fin, es así. Es una de las poquitas cosas. En Estados Unidos hay muchísimos transgénicos y además no tienen obligación ninguna de ponerlo en las etiquetas. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, hay otras cosas como por ejemplo los pesticidas que aquí están muy controlados en Europa, otros productos químicos que afectan a la salud, afectan al sistema hormonal. La forma de alimentar a las vacas, al ganado en Estados Unidos es a base de hormonas del crecimiento y a base de una serie de productos que son muy perjudiciales, que está demostrado que producen cáncer. Todas esas cosas que de momento en Europa están prohibidas, porque en Europa eso la carne hormonada está prohibida desde el año 1985 y, por ejemplo, las aves que el sistema que tienen allí en Estados Unidos para ¿cómo se dice esto? Para quitarle las posibles bacterias, ¿no? O sea, utilizan cloro, que aquí también en Europa está prohibido desde el año 1995. Todas esas cosas que aquí están controladas, si el TTIP se aprobara, nos llegarían de una forma, tremenda, ¿no? Sí, y además el problema es que nos llegarían y no nos estaríamos enterando de que estamos comiendo carne hormonada o pollos desinfectados con cloro, porque es que no estaría ni etiquetado. Bien, esos son solamente ejemplos, que podría dar muchísimos más,
pero que, como tenemos poco tiempo y lo que interesa después es el debate, paso. La desregulación medioambiental, exactamente lo mismo. En Europa también funciona el sistema de precaución, el principio de precaución, por el cual cualquier producto químico, hay una normativa que se llama REACH, que se aprobó en Europa no sin grandes dificultades, porque las empresas químicas pusieron muchas pegas, pero al final se consiguió aprobar, un poco disminuido del proyecto oficial, pero poco aguado, pero sí que se establece muchísimos controles sobre productos químicos peligrosos, y también, lo que comentaba antes, funciona lo mismo que con la comida. Es decir, un producto químico que se quiera comercializar tiene que el fabricante demostrar que es inocuo, que no es peligroso, para que le den el permiso. Y en Estados Unidos funciona al revés también con este tipo de cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay la ley sobre el control de sustancias químicas, que se llama TSCA, que se aprobó en 1976, pues ha conseguido solamente introducir 6 controles sobre 84.000 sustancias químicas que se utilizan, que están comercializadas en Estados Unidos desde el año 1976. 6 sobre 84.000. Y otro ejemplo que podemos dar es que en los cosméticos, mientras en la Unión Europea están prohibidos 1.200 sustancias para cosméticos, en Estados Unidos solamente se prohíbe una docena. Sí, es para que veáis la gran diferencia que existe en muchísimos de estos temas, que si el TTIP se aprobara, todo esto se eliminaría, estas regulaciones que existen en Europa prácticamente se eliminarían o quedarían muy disminuidas, y entonces, pues claro, eso significaría unos graves perjuicios para la población en general. Los servicios públicos. Bueno, los servicios públicos, ahí las grandes, como comentaba antes, las grandes empresas quieren meterse de cabeza para hacer negocio. Luego Daniel nos hablará un poco del sector concreto de la sanidad, pero quieren meterse en todo, quieren meterse en todo aquello que les pueda reportar dinero, ¿no? Pero no solamente en servicios públicos, sino en las compras que hacen las administraciones públicas. Los contratos, sí, ya termino. Los contratos que también... ahí hay una cosa, por ejemplo, que en Estados Unidos los estados federados tienen, que se llama Buy American, que es un procedimiento mediante el cual pueden establecer contratos directamente con empresas locales de las cercanías para intentar apoyar el empleo local, una serie de cosas. Pues, por ejemplo, la Unión Europea eso lo quiere eliminar, ¿no? Tiene incidencia también en la privacidad de los datos en Internet, lo mismo, exactamente igual. Quieren fortalecer, por un lado, el control de la información, las grandes compañías multinacionales, el control de la información, reforzar los derechos de autor, las patentes, las marcas, para que cada vez sea más difícil también, por ejemplo, el tema de restringir el acceso público a los datos de ensayos clínicos, lo cual llevaría a más dificultades para poder fabricar medicinas baratas, y al final siempre irá a caer en manos de estas empresas, ¿no? Y hay una cosa que es, ya termino con esto, dos cosas importantísimas, que es dentro del tratado, que es una cosa que se llama ISDS, también en las siglas en inglés, que es el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados. Esto es ni más ni menos que darles la potestad, que ya en muchos acuerdos bilaterales que se han ido firmando en los últimos años ya está metido, y hay ejemplos de esto, darle a las compañías jurídicamente, ponerles al mismo nivel que los Estados-nación. Es decir, cualquier empresa extranjera que está en un país que ha hecho una inversión o ni siquiera ha hecho una inversión, que simplemente tiene previsto hacer la inversión, puede poner una demanda a ese país o a ese gobierno estatal, autonómico, municipal, por cualquier ley, por cualquier normativa que se apruebe, que ellos piensen que puede ir en contra de sus beneficios. Eso, hay multitud de ejemplos que luego, si queréis, saldrá y los daremos, que esto ya está pasando. Solamente voy a poner uno, una empresa sueca que ha demandado al gobierno alemán, porque el gobierno alemán, me imagino que lo sabréis, dijo que las centrales nucleares las va
a cerrar en el año 2020 y tantos, creo. Entonces, esa empresa le ha puesto una demanda y le piden una indemnización de 3.500 millones de euros porque dice que eso afecta a sus beneficios, ¿vale? Y simplemente informaros de que la resistencia crece. En Europa hay un gran movimiento de oposición no solamente a este tratado, sino a otro que se ha firmado ya a falta de su ratificación con Canadá, que es un TTIP en pequeño, lleva las mismas cosas negativas que el TTIP, y también un acuerdo sobre servicios que se está negociando en Ginebra entre 50 estados, creo que son 52, aunque siempre aparece 50, referido a la comercialización de los servicios públicos en general. Es decir, comercialización significa en la práctica privatización. Bien, hay una gran campaña europea transatlántica, porque también en la parte de Estados Unidos hay una serie de organizaciones que están también moviéndose y luchando contra el TTIP en concreto, y que en el Estado español hay está en marcha la campaña estatal no al TTIP, que luego, si queréis, os doy un poco la información para que accedáis al blog y a alguna otra información sobre firmas y tal y cual. Y, bueno, pues para que sepáis eso y veáis que realmente lo que hay que hacer es movilizarse, organizarse, y que yo creo que si lo hacemos así, vamos a conseguir pararlo, porque como dice Susan George, yo siempre lo digo, porque este tratado no resiste la luz. O sea, este tratado lleva en su ADN un gene que se podría denominar como el efecto vampiro, y es que cuando se hace la luz sobre él, pues se viene abajo, ¿no? Pues entonces hay que intentar efectivamente conseguir y forzar a que todos los documentos salgan a la luz, y a partir de ahí movilizarse y organizarse y ir en contra de esto, a conseguirlo, y seguro que lo conseguiremos. Basta, ya de momento, y luego en el debate ya...